Buenas tardes, amigas y amigos de la sintonía de este contacto de todos los martes a través de esta plataforma Instagram Live que nos permite acercarnos para brindarles mis reflexiones, mis comentarios y mis entrevistas sin anestesia. Con este su servidor Germán Paredes. Saludamos a la gente que ya hoy comienza a conectarse. Hoy tendremos la oportunidad de conversar con el doctor Nédgar Granados. Estaremos hablando de inmigración y de inmigración en especial a lo que compete a los venezolanos que están emigrando a los Estados Unidos con todo este tema del Tratado de Protección Temporal, de los asilos y demás temas que involucran a los venezolanos en materia de inmigración. Estaremos conversando con el doctor Granados en unos minutos. La semana pasada tuve la oportunidad de conversar con el padre José Palmar, con el padre Palmar, y tuve la oportunidad, a petición del mismo, de ser invitado a una sesión de el catecismo y de otras actividades que el padre prepara en su parroquia o en la ciudad de Orlando, donde tiene a fin realizar sus actividades. Quiero mostrarles, lo tengo por acá, la campaña que el padre ha emprendido con motivo de el conseguir ayuda a través de la solidaridad, creo que a través del firmas y también desde el punto de vista monetario, a toda la gente que lo pueda ayudar, que lo pueda apoyar hasta tanto él pueda volver a dar sus misas y sus otras actividades que realiza como parte de la Iglesia Católica en la ciudad, en la Florida Central donde vive. Esa es la campaña a la que está haciendo el llamado el padre Palmar, y los invito a todos a que puedan apoyarlo de una u otra manera. Y quiero también mostrarles el momento en el que estuve con el padre. Ahí está, o sea, es una fotografía de un capture que hice cuando él comenzó a presentar el trabajo del catecismo. No tenía la autorización para mostrar a los niños, por eso solamente mostré de esa manera a ustedes para que vieran cómo hice honor a la invitación que me hiciera el padre. Pude ver, estuve una hora conectado con el catecismo, con los jovencitos que eran muchos y que están regados por el mundo, muchos de ellos por supuesto venezolanos, gente de Chile, de Argentina, de Estados Unidos, y también con los catequistas que hacen parte del trabajo del padre Palmar. Se los quería mostrar porque fue el compromiso con el padre para que vieran qué era o qué es el trabajo que él realiza. Pude ver una reunión muy respetuosa donde se hablan de temas estrictamente religiosos, una reunión de catecismo. El padre comenzó con el estudio del día, los catequistas comenzaron a la actividad y los niños con sus participaciones. Así que bueno, para que la palabra empeñada que hicimos con el padre de poder estar en esa reunión y mostrárselo a ustedes, ahora ya la tienen de parte mía ya clara cómo es el trabajo que realiza el padre, y que queremos que siga realizándolo por la comunidad venezolana en el sur de la Florida, en la Florida Central en este caso, y los venezolanos a los cuales de manera espiritual él está asistiendo como sacerdote. Bueno, hoy, como les comentaba, vamos a tener la oportunidad de conversar con el doctor Nédgar Granados, quien además nos va a brindar la oportunidad de tener la información de primera mano de lo que está ocurriendo en el ambiente migratorio, especialmente en Estados Unidos. Vamos a hacer el contacto con el doctor Nédgar Granados. Para que conversemos sobre inmigración.
Mientras tanto, si usted tiene alguna pregunta, puede... Ahí está el doctor Granados con nosotros. Buenas tardes, doctor. Saludos nuevamente. Teníamos tiempo sin conversar por esta vía. Sí, señor. Buenas tardes. Para mí un placer acompañarte el día de hoy y tocar unos temas que son bien interesantes, como es la migración aquí en los Estados Unidos. Hoy, sobre todo, un día caliente, ¿no? Porque hoy, a razón del tema del Tratado de Protección Temporal para los venezolanos, tenemos nuevas noticias, ¿no? Sí, efectivamente. La noticia más importante se dio a conocer el día de ayer, donde el secretario de Seguridad Nacional, Alex Mayorga, decidió extender el plazo de registración para el TPS en el caso de los venezolanos, en el caso de los sirios y en el caso de los birmanos, para que su registración de aplicación inicial fuese, en vez de 180 días, los 18 meses. ¿A qué me refiero? Que el día 9 de marzo del año 2021, cuando se registró en el registro federal el TPS para los venezolanos, nacía en ese momento un periodo hasta el 5 de septiembre del año 2021 como periodo inicial de registración. Ese periodo inicial de registración fue definitivamente extendido y tiene ese periodo inicial de registración hasta el 9 de septiembre del año 2022 para que los venezolanos que aún no han podido registrar su TPS, aplicar al TPS, lo hagan porque definitivamente es un estatus de protección temporal que nos está brindando el Departamento de Estado de los Estados Unidos a través de la Secretaría de Seguridad Nacional y el presidente Joe Biden como el precursor o el iniciador de este estatus de protección temporal para los venezolanos. Doctor, y había hasta la fecha, partiendo del día de hoy, antes de ese anuncio, faltaban 33 días, ¿no? Para el cumplimiento de la fecha. Ahora bien, ¿existe, o ustedes como abogados manejan algún número de cuántas personas ya habían hecho la solicitud o todavía no se tienen los totales? Fíjate, inicialmente cuando se creó tanto el DED, el Different Enforcement Deportation para los venezolanos, que fue creado el 20 de enero por el presidente Donald Trump, y el TPS, que está regulado los dos en el registro federal del 9 de marzo del año 2021. En ambos casos se tomaba que se iban a beneficiar por ambos, tanto por el DED como el TPS, 320,000 personas venezolanas que estaban en los Estados Unidos. En la actualidad, tengo entendido que no se ha alcanzado todavía el 50% de venezolanos inscritos para el TPS, cosa que llama poderosamente la atención. Sin embargo, no se tiene un récord exacto de cuántos son los venezolanos que pueden ser beneficiados por el TPS porque no tienen un estatus previo en los Estados Unidos. ¿Y a qué cree usted que se deba esos números? ¿O la intención o el miedo, si pudiéramos decirlo de alguna manera, de solicitar el TPS por algunos venezolanos? Hay dos motivos esenciales. El primero de ellos, el desconocimiento de lo que es el TPS, que todos creemos de que con el TPS no vamos a llegar a la residencia, que el TPS no nos da una residencia, y eso es así, es un estatus de protección temporal que nos permite mantenernos en los Estados Unidos con una situación legal, con un permiso de trabajo, con un Social Security, y adicional a eso nos va a permitir hasta una posibilidad de viajar porque nos permite hacer una autorización o un permiso de viaje. La otra es el costo del TPS. El TPS, para las personas que lo están filiando con un permiso de trabajo, para las personas que están aplicando el TPS al permiso de trabajo, son personas que si son mayores de 14 años y menores de 65, tienen que cancelar $545, que son $50 del TPS, $85 de los gastos de los fees para los biométricos o la huella y $410 del permiso de trabajo. Cuando nosotros vemos esa cifra de $545, vemos que
a lo mejor no todos los venezolanos tienen la posibilidad de pagar $545 y más si es una familia numerosa, ¿ok? Eso pudiera ser otra razón por la cual el venezolano ha tenido de alguna otra forma miedo a aplicar. Hay otras circunstancias. Hay muchas personas que están bajo un proceso de petición de residencia, hay personas que están bajo un proceso de petición de ajuste de estatus, hay personas que anoche, tuve la dicha de recibir la noticia de una cliente al TPS en mayo o en abril de este año y ayer recibió su aprobación de asilo. Después de esperar por 3 años de haberse sometido a una entrevista de asilo, ayer le llegó su aprobación de asilo. Entonces, esa es una persona que en su momento aplicó al TPS, pero que definitivamente hoy en día ya con un estatus de asilado, porque su asilo fue aprobado previa entrevista que tuvo hace 3 años, al año y un día de la fecha de ayer, o sea, al año de un día del día de ayer, va a poder aplicar a su residencia en los Estados Unidos. Yo creo que también el factor de lo que conversamos anteriormente, de que mucha gente, por las circunstancias que se viven en Venezuela, ven muy lejano el poder regresar al país. Y entonces cuando les hablan de que el TPS no les brinda la posibilidad de llegar a una residencia, yo creo que ven eso como una limitante y dicen, no, prefiero mantenerme como estoy en el caso de los que tienen asilo, o prefiero mantenerme como estoy esperando el cambio de estatus o cualquier otra opción que tienen, ¿no? Yo quiero ser muy claro. El TPS no tiene ninguna incidencia en cualquier caso que usted esté en este momento. A ver, las personas que están bajo una aplicación de asilo que no ha estado resuelta, una aplicación de asilo que no ha tomado entrevista y por consiguiente todavía no sabe si le aprobaron o no le aprobaron su asilo, presentar el TPS definitivamente le da la posibilidad de tener un estatus de protección temporal, que el asilo lo único que le da es un permiso de estadía en los Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, si nosotros entendemos que el TPS no causa ningún daño a ninguna de las situaciones en las que nosotros estemos desde el punto de vista migratorio, yo estoy convencido que no deberíamos, como venezolanos, dejar de aplicar a un estatus de protección temporal. Adicional a eso, debemos recordar también que el presidente Biden, en su momento, dijo que él pretendía, a través de una reforma integral migratoria, beneficiar a 11 millones de inmigrantes que están en los Estados Unidos. Y sus principales beneficiarios en esa reforma integral migratoria para hacerse residente o para hacerse ciudadano iban a ser los Dreamers y las personas con TPS. Entonces, no sabemos a ciencia cierta al día de hoy, efectivamente, si el presidente le van a aprobar el proyecto que tiene de reforma migratoria integral. Está en una fase de discusión en el Congreso. Adicional a eso, de ser aprobado por el Congreso, habría que hacer esa reforma migratoria integral y habría que esperar a ver si efectivamente va a beneficiar a los tepecianos y a los Dreamers. Pero de alguna otra forma, eso ha sido la fundamentación, ha sido la motivación que dio el presidente al momento de hablar de la reforma integral migratoria. Doctor, y pudiéramos decir que esta decisión del secretario de Homeland Security sería como para dar la oportunidad al ver que son muchos, pero han sido pocos los que han presentado la solicitud. Efectivamente, se están hablando de 320,000 personas que podían ser beneficiadas por el TPS. Creo que al día de hoy ni siquiera se han registrado el 40%. Por ahí me llamó un periodista la semana pasada que quería que le diera una entrevista donde exactamente habían dicho que si no se registraban más del 60% no era posible la renovación del TPS porque se había demostrado que no había interés en un estatus de protección temporal, cosa que no es cierta. Debemos entender que el TPS emanó del Congreso, de un acuerdo bicameral, de un acuerdo bipartidista. Debemos recordar que fue el senador Bob Menéndez quien anunció el TPS para los venezolanos. Debemos recordar también que el actual secretario de Seguridad Nacional, Alex Mayorga, es una persona que ha estado muy encima de los programas para Dreamer y para tepecianos. Por consiguiente, yo creo que sea muy difícil que no lo renueven.
De paso de que el motivo, la motivación que le dio a los Estados Unidos brindarle un estatus de protección temporal a los venezolanos no ha cesado. Yo no creo que por más que exista acuerdos con la oposición, acuerdos para unas elecciones, acuerdos para tener un pacto de gobernabilidad en Venezuela, haya un retorno fáctico, real, de la democracia en Venezuela. Por consiguiente, creo que la situación tiende a complicarse un poco más en Venezuela y sigue estando una crisis humanitaria a flor de piel. O sea, no se entiende que al día de hoy solo se haya podido vacunar con la primera dosis de vacuna el 8% de la población venezolana. ¿Okay? Entonces, si nosotros vemos qué es lo que está, cuál es el flagelo que está atentando contra la población venezolana y que está haciendo que la población venezolana salga en estampida, huya de Venezuela, producto de la crisis humanitaria, producto de la crisis económica, producto de la crisis social y producto de la crisis política, para el año 2022 yo no creo que ese asunto esté totalmente resuelto y va a ser posible la renovación del TPS para los venezolanos. Mucho se ha hablado, y usted lo mencionaba hace unos minutos, el tema del costo, ¿no? Una familia de 4 miembros, estaríamos hablando de un poco más de $2,000 para el trámite. Pero en estos días conversaba con un amigo y coincidíamos en el hecho de que uno en este país hace mucho sacrificio, sobre todo en el tema legal, porque todo tiene su costo. Pero yo creo que una familia que ahora con esta oportunidad de la extensión del tiempo, bueno, si son 4, una quincena tendrán que tratar de hacerlo 2 y la otra quincena hacer el de los otros 2. Y sería una manera lógica, ¿no? En el caso de que no puedan hacerlo los 4, ¿no? Fíjate, lo primero que tenemos que saber es las edades de los miembros de esa familia. Es una familia donde hay un padre y una madre mayores de 14 años. Esas personas definitivamente van a pagar $50 y 85 por el TPS y los biométricos. Creo que los niños no les cobran algo del trámite, creo que no le cobran a los niños, ¿no? Que definitivamente le va a permitir acceder al TPS sin el permiso de trabajo. Los niños menores de 14 años solo pagan $50. No tiene el pago de los biométricos ni del permiso de trabajo. Hay menos dinero. El problema se va a presentar cuando estamos en un núcleo familiar donde todos son mayores de 14 años. Ahora, la ley le permite aplicar al TPS en su momento y después de aprobado el TPS poder aplicar a un permiso de trabajo pudiendo pagarlo en ese momento. ¿Qué es lo que pasa? La situación de los venezolanos. Del año 98, históricamente, el venezolano ha venido en un proceso migratorio a los Estados Unidos, que se ha venido agravando después del año 2014, año 2017, año 2018 y en la actualidad. Muchos de los venezolanos que llegaron antes de marzo 8 del año 2021 están en los Estados Unidos con un proceso de asilo, con una aplicación de asilo. Muchos de esos venezolanos tienen un permiso de trabajo. Ojo, que quiero tocar el tema del permiso de trabajo, que es un tema medular en este momento, pero que definitivamente les permitió a esos venezolanos tener un permiso de trabajo, un Social Security, y le ha podido mantenerse en los Estados Unidos. ¿Quiénes pudieran ser los que están más afectados? Las personas que entraron antes del 8 de marzo, que no aplicaron un permiso de trabajo porque no están en una aplicación de asilo y que se acogieron al TPS. ¿Ok? Son las personas que se van a ver más afectadas porque efectivamente van a tener que pagar el TPS, los biométricos, más el permiso de trabajo. Pero, y el tiempo de espera, ¿no? Y el tiempo de espera que eso implica. Y el tiempo de espera que eso implica. Hay una decisión de hace un mes de el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, de USCIS, que extiende el periodo de vigencia de los permisos de trabajo a 1 año. De ciertos permisos de trabajo, porque así mismo lo dice, siempre y cuando esa persona demuestre que aplicó a la renovación del permiso de trabajo y está pendiente esa aprobación del permiso de trabajo. Su permiso de trabajo, al cual aplicó para ser renovado, está automáticamente renovado por 180 días, lo dice la notificación que le llega cuando somete la aplicación de renovación del permiso de trabajo. Y adicional a eso, hay una disposición de hace un mes de USCIS que extiende por 180 días adicionales, o sea, extiende la vigencia del permiso de trabajo vencido
por un año. Hoy en día tengo clientes particulares que están esperando su renovación de permiso de trabajo, que tienen casi 8 meses, 9 meses esperando su aprobación de permiso de trabajo, que no les ha llegado. Y están en procesos financieros, de compra de casa, en procesos ante órganos del Estado a los cuales prestan servicios y que no conocen la situación de los permisos de trabajo para los aplicantes de asilo. Y esas personas, doctor, con el documento que usted acaba de mencionar de la solicitud de la renovación en el lapso correspondiente, ¿no pueden presentárselo a su empleador? Sí, efectivamente. El único que tiene la posibilidad de saber si el permiso de trabajo está vigente, si el permiso de trabajo está en un proceso de renovación o si el permiso de trabajo está extendido, es el empleador, que a través de una forma que se llama I-9, el E-Verify, va a poderle pedir información tanto al Departamento de Homeland Security como al Departamento de Permisos de Trabajo de USCIS, si ese trabajador está autorizado para trabajar. Pues que la recomendación es que quienes tienen su permiso de trabajo próximo a vencerse, hagan su solicitud en el tiempo requerido y esperen que hay la posibilidad de la extensión que acaban de anunciar, ¿no? Eso es bien importante. Hace un mes. Eso es bien importante, Germán. No hay un tiempo requerido. La ley no dice cuándo hay que aplicar. Y lo histórico siempre ha sido 60 días antes del vencimiento, 90 días antes del vencimiento. Hoy no se entiende cómo hay personas con permisos de trabajo que aplicaron 9 meses antes del vencimiento, casi un año, y todavía no le ha llegado la renovación. ¿Ok? Entonces, eso es bien medular en este momento para los venezolanos que están bajo una aplicación de asilo con un permiso de trabajo aplicado la renovación y no han recibido su permiso de trabajo renovado, porque eso indirectamente afecta tanto para las licencias como para los seguros, como para obtener un crédito para comprar una casa, y eso hoy en día es un problema del aplicante y del USCIS. No, y para poner en el ambiente a las personas que tienen poco tiempo de haber llegado a este país, si usted trabaja en una empresa con su permiso de trabajo, en una empresa formal, una corporación, en una empresa que maneje con mucho detalle el tema legal, cuando le falten días le va a decir, mire, su permiso se vence el 25 de noviembre, si usted no trae la renovación o el permiso nuevo, te sacan del trabajo, te ponen en hold. Vuelvo a decirte, Germán, si bien es cierto el permiso de trabajo se va a vencer o está próximo a vencerse, esa persona debió haber aplicado a una renovación del permiso de trabajo y el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos le debió haber enviado una notificación de que su proceso está en trámite, y esa notificación dice que su permiso de trabajo está automáticamente extendido por 180 días. Por consiguiente, ese trabajador va a seguir teniendo la estabilidad y no debe ser removido de su trabajo. Adicional a eso, hace un mes, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos emitió un comunicado donde extendía por 180 días adicionales la extensión de los 180 días, dándole una vigencia a los permisos de trabajo de hasta un año en ciertos casos. Porque eso es una buena noticia y mucha gente no la sabe. Yo conocía lo del tema de la notificación, ¿no? Que en la misma notificación te dice que el beneficio que te brindan de los 180 días. Pero la nueva noticia que usted nos acaba de dar desde hace un mes de la extensión por un año es una información de la que mucha gente no conoce. No la conoce, efectivamente. Y he tenido que enviársela a muchos clientes para que puedan hablar con sus empleadores o patronos para que puedan ellos mantener su estabilidad laboral y seguir trabajando. Doctor, usted hablaba del tiempo, ¿no? Y de lo que eso puede jugar en contra de algunas personas al momento de solicitar el TPS porque entraron el 8 de marzo o antes del 8 de marzo, ¿no? Gente que entró, se presenta lo del TPS, tienen que disponer de un dinero para hacer la solicitud y entonces hacen la solicitud y ahora están contra el reloj porque necesitan comenzar a trabajar para poder producir.
¿cuánto tiempo? No podemos determinar el tiempo, pero ¿cuánto más o menos es el estándar que esa persona puede esperar que le den respuesta de que su solicitud ha sido aprobada? Fíjate, cuando nosotros aplicamos a los permisos de trabajo, los permisos de trabajo tienen categoría. La categoría del asilado es categoría A5. La categoría de la persona que está en un proceso de asilo que todavía no ha sido aprobado es categoría C8. Igual pasa con el TPS. Las personas que están aplicando el permiso de trabajo por el TPS tienen la categoría C19. Y las personas que están aplicando al permiso de trabajo con un TPS ya aprobado tienen categoría A12. Ahora, definitivamente, la persona que aplicó al permiso de trabajo por el TPS, el recibo, que ya tiene un permiso de trabajo, así sea por un asilo, el permiso dice que la notificación de recibo dice que su permiso de trabajo está extendido por 180 días, porque lo dice la notificación. Sin embargo, al día de hoy no tenemos certeza de cuánto pudiera demorarse ese permiso de trabajo, esa aprobación de permiso de trabajo aplicado por el TPS. Por algo muy sencillo. Inicialmente, la oficina de TPS para el caso de los venezolanos está en Arizona, en Phoenix, para los aplicantes que están en Florida. Para los aplicantes que están fuera de Florida, va a Chicago, a una oficina de TPS también. Sin embargo, y esto lo debo decir, la oficina que va a procesar el permiso de trabajo pudiera ser el Texas Service Center o el Potomac Service Center. Y dependiendo de la cantidad de permisos de trabajo que hayan ahí, va a haber una espera o no para la aprobación de esos permisos de trabajo. Se estima, de acuerdo a la página de USCIS, que pudiera estarse demorando entre 4.5 meses a 6 meses la aprobación de ese permiso de trabajo. Ese es el tiempo el estimado. Y en el caso de las personas que yo creo que es un grupo importante de venezolanos que tienen asilo pendiente y solicitaron el TPS y está próximo a vencérsele su permiso de trabajo, ¿cuál es el procedimiento que deben ejecutar? Mira, muy buena pregunta, Germán, porque las personas que están bajo un proceso de asilo y su permiso de trabajo no se vence este año, sino se vence en el año 2022, yo les aconsejo que apliquen al TPS sin el permiso de trabajo. Muchos aplicantes de asilo que tienen el permiso de trabajo próximo a vencerse pueden aplicar el permiso de trabajo por el asilo inscribiéndose en la organización Casa WhatsApp para no tener que pagar $85 adicionales, solo los 410, pero también pueden aplicar al permiso de trabajo por el TPS, porque es una de las prerrogativas que tiene el TPS, que es el permiso de trabajo. La diferencia está en que uno va a hacer una renovación a un permiso de trabajo ya existente por el asilo y el otro va a hacer una acción inicial o una primera vez que pide un permiso de trabajo por el TPS. En mi experiencia, debería salir mucho más rápido el permiso de trabajo por el TPS que por el asilo, porque es una acción inicial. Sin embargo, al día de hoy la realidad es otra. Ok, sí, porque de pronto algunas personas y leí algunos comentarios anteriores, ¿no? De la entrevista, decían, si tengo asilo y se me vence en octubre el permiso y estoy esperando la aprobación del TPS, ¿qué hago? Entonces la gente tiene como que también esa duda, ¿no? Sí, fíjate, la duda vale, porque a lo último, si nosotros entendemos de que el TPS no es incidente en el asilo, el TPS es una aplicación que se hace donde tú tienes que tener un criterio de elegibilidad, y podemos decirlo en este momento, ser venezolano, haber estado en los Estados Unidos antes del 8 de marzo, continuar estando en los Estados Unidos después del 9 de marzo del 2021, no estar en un proceso de deportación o haber sido deportado, no haber sido declarado inadmisible a los Estados Unidos, no haber cometido delitos que sean juzgados internacionalmente, por consiguiente no estar en un proceso de extradición y no haber cometido delitos de felonía o misdemeanor en los Estados Unidos, te da la calificación o te da la elegibilidad para el TPS. Son personas que son elegibles al TPS y ese TPS debe de ser aprobado en el momento en que se tome
el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos. Sin Doc- embargo, el dígame. permiso de trabajo pudiera estar sujeto a un asilo. Entonces, puedes aplicar el TPS y puedes pedir una renovación al permiso de trabajo. O ya habías aplicado a un asilo, no tenías el tiempo para el permiso de trabajo, pero te nació el tiempo para el permiso de trabajo por el asilo. Aplica el permiso de trabajo por el asilo y aplica tu TPS. O aplica el TPS con permiso de trabajo por el TPS. Cualquiera de las situaciones se puede hacer. Y doctor, el surgimiento de este beneficio por parte del gobierno de Biden dejó a un lado el DED sin lugar a dudas porque brindaba mejores opciones, ¿no? Sí, lo que pasa es que el DED se creó para las personas que estaban en proceso de deportación antes del 20 de enero del año 2021. O sea, aquellos venezolanos que estaban en los Estados Unidos y que podían ser deportables o removibles. ¿Ok? Tienen las mismas criterios de elegibilidad del TPS. Qué casualidad. Y lo mejor es que el registro federal, donde se toman las medidas para el otorgamiento de los permisos de trabajo por el DED, están establecidas en el registro federal donde se registró el TPS para los venezolanos. Sin embargo, también he tenido casos de 3 o 4 clientes que aplicaron al permiso de trabajo por el DED, que era solo eso, un permiso de trabajo por el DED, y en la actualidad aplicaron al TPS. Y enviaron como prueba de que no estaban aplicando el permiso de trabajo por el TPS porque habían aplicado un permiso de trabajo. No, le preguntaba porque llegué a pensar de que algunas personas con el surgimiento del beneficio del TPS habían desistido del DED, que en su momento fue una alternativa para muchos, ¿no? Pero el DED solo era un permiso de trabajo. No había una aplicación como en el caso del TPS, que es la Ok. planilla I-821. En el DED solo era la aplicación de un permiso de trabajo a través de la planilla I-765. ¿Ok? Y la duración también era distinta, ¿no? Sí, era también por 18 meses. Por 18 meses. Era por 18 meses, era, si mal no recuerdo, hasta julio del año 2022 y el TPS es hasta septiembre, 9 de septiembre del año 2022. Lo importante de la noticia de hoy es que el periodo de registración que vencía el 5 de septiembre del año 2021 fue extendido hasta el 9 de septiembre del año 2022. Y además le brinda la oportunidad a quienes ya lo enviaron, que si tienen algún documento que le faltó o algún error omitido en la solicitud, puedan tener el plazo para reenviar los documentos y estén dentro del lapso, ¿no? Efectivamente, la acción de TPS que tenga fallas o falencias documentales, lo más seguro es que los oficiales van a pedir un requerimiento de evidencias. Este request for evidence deben de contestarlo en el tiempo que establece el request for evidence y enviar las evidencias que son requeridas. Sin embargo, vuelvo a decirlo, el periodo de registración del TPS que vencía el 5 de septiembre del año 2021 fue extendido a 18 meses. Por consiguiente, podemos registrarnos para el TPS hasta septiembre 9 del 2022. Ojo, yo no dejaría para última hora registrarme en el TPS. Yo seguiría tomando como el deadline el día 5 de septiembre del año 2021. Pero ya eso es Yo, eh, yo conversaba con mi esposa sobre eso y digo, y le decía, somos sinvergüenzas hasta en eso, los venezolanos, ¿no? Porque claro, algunos por las condiciones que usted ya manifestó, ¿no? Que lo han pensado, tienen otros procesos, otros porque dicen, no, si no voy a tener la residencia, sigo como estoy, y otros porque en realidad, aunque mucha gente no lo crea, tienen limitaciones materiales para hacerlo. Pero seguimos con nuestra cultura, dejando todo para última hora, y no es la idea, ¿no? efectivamente, efectivamente. A lo último, la aplicación de la planilla del TPS es una aplicación que no es tan complicada, es una planilla que se puede descargar en el formato PDF, se puede llenar y enviar en papel. Hoy en día apareció la posibilidad de aplicar online, al igual que el permiso de trabajo. Por consiguiente,
cualquier persona que sea medianamente curiosa y que tenga la paciencia de hacerlo, va a poder hacer esa aplicación. Sí, sí, sin ningún tipo de problema. Doctor, y cerrando entonces el tema del TPS, las personas están a tiempo de hacerlo, es una opción importante para quien lo ha pensado y no lo ha hecho. Ese es en gran parte el mensaje final con respecto a ese tema, ¿no? Sí, definitivamente no esperen hasta el 9 de septiembre del año 2022 para aplicar al TPS. En cuanto antes, tomen en cuenta que el tiempo de registración fuese el 5 de abril del año 2021. ¿Qué deberían de demostrar? Esto es importantísimo para el TPS. Me han conseguido personas que están buscando la partida de nacimiento del abuelito en mostrar que tenía. No, señores, debemos documento esencial e indispensable para demostrar la nacionalidad, la partida de nacimiento. Adicional a eso, si usted tiene cédula de identidad venezolana y licencia, eso demuestra de que usted estuvo en Venezuela, nació en Venezuela con arraigo en Venezuela. ¿Cuáles son los documentos necesarios para tú demostrar que tú estás en los Estados Unidos antes del 8 de marzo del año 2021? El formulario de registro de entradas y salidas a los Estados Unidos, que se llama I-94, que se descarga también de la página web del USCIS o de Custom Border Protection. Adicional a eso, tenemos que evidenciar pasaporte para demostrar que entramos de manera legal, visa, la I-94, el historial de viajes, que también está ahí en la página de la I-94. Y si usted está en un proceso de asilo, deberían de consignar con ello el Acknowledgement of Receipt, o sea, el recibo de conocimiento de su caso de asilo, las huellas a las cuales usted se sometió cuando aplicó a su asilo, si ya tiene permiso de trabajo, enviar el permiso de trabajo y el Social Security, y si está en un proceso de renovación del permiso de trabajo, enviar el comprobante de que ya usted aplicó a la renovación del permiso de trabajo por el asilo. Es la única forma de evidenciar de que usted estaba en los Estados Unidos antes del 8 de marzo y continuó en los Estados Unidos después del 8 de marzo del año 2021. Y si la persona había estado, doctora, unos meses o vivió un tiempo en un tercer país, también necesita otros requerimientos adicionales. Fíjate, a los que usted... La planilla de TPS es bien interesante porque dice, para usted venir a los Estados Unidos, usted viajó a través de otro país antes de llegar a los Estados Unidos. La persona debe decir que sí, que estuvo en ese segundo país, que efectivamente estuvo entre tal fecha y tal fecha, porque lo dice la planilla, y adicional, cuál fue el estatus que obtuvo en ese país. ¿Eso por qué? A pesar de que hay varias personas que han estado diciendo que no son elegibles al TPS, definitivamente el TPS se creó para proteger a los venezolanos y a ciertos extranjeros que habían tenido como residencia habitual Venezuela. Señores, si usted es venezolano, pero usted no encontró cómo venir a los Estados Unidos y llegó a los Estados Unidos, pero llegó a los Estados Unidos antes del 8 de marzo del año 2021, usted va a ser elegible siempre y cuando demuestre que es venezolano. No, ok. Pues que más claro, no, más claras las opciones, ahí están todas sobre la mesa. Efectivamente. Sí. Efectivamente. Doctor, aprovechando el tiempo, usted que trabaja en un bufete que es sumamente informado en el sur de la Florida, a esta fecha, cuando ya comenzamos el mes de agosto, ¿conocen el número más o menos exacto de esta ola migratoria nueva de venezolanos que han entrado por la frontera sur a Estados Unidos? Mira, no se tiene el número exacto de cuántos son los venezolanos que han entrado por la frontera sur. Yo atendí hoy un caso de unas personas que lograron entrar por Mexicali, por Yuma, Arizona, salieron el 18 de julio del centro de detención, estuvieron detenidos 7 días y 8 días,
Eh, definitivamente, la semana pasada, la vicepresidenta Kamala Harris y el secretario de Seguridad Nacional establecieron los procedimientos de deportación expresa. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de no permitir el ingreso de manera ilegal a los Estados Unidos, rompiendo la condición de frontera. Y eso porque... De eso hablamos, no hablamos solamente de venezolanos, no, para cualquier... para sí. cualquier nacional extranjero que trate de llegar a los Estados Unidos y romper la condición de frontera. Sin embargo, en el caso de los venezolanos, se ha dado una situación muy particular, que muchos de ellos son detenidos porque se presentan ante la autoridad de Customs Border Protection o de Border Patrol, son detenidos y después que ellos logran salir en libertad bajo fianza o bajo su propia palabra o por reconocimiento, quedan en un proceso de deportación o en un proceso de remoción para que puedan pedir una protección en modalidad de asilo dentro de los Estados Unidos. Cosa que se desvirtuó muchísimo en el caso de las personas que estaban bajo el MPP, que tampoco eran no eran solo cubanos, ni nicaragüenses, ni centroamericanos, sino también muchos venezolanos estaban bajo este protocolo de procedimiento migratorio que creó el presidente Trump. Y en su momento Biden lo cerró, entendiendo de que nada era factible tener a un extranjero fuera de los Estados Unidos, pero con un permiso para pasar el día de la corte para presentar un caso de asilo en los Estados Unidos. Entonces, debemos entender primero que no están abiertas las fronteras de los Estados Unidos para que cualquiera pase. Lo primero que tenemos que entender. Lo segundo que tenemos que entender, que las personas que han roto la condición de frontera van a estar en un proceso de deportación y que lamentablemente ese proceso de deportación, el día de mañana, si presentan un caso de asilo sólido o si no presentan una aplicación para un withholding or removal, los va a poner fuera de los Estados Unidos. Y eso es aún pagando, aún habiendo tenido el parol humanitario, aún habiendo tenido el grillete, aún habiendo pagado la fianza. Efectivamente, porque lo primero que tenemos que entender es que la persona cuando le dan un parol humanitario, un parol de entrada de manera humanitaria, es una persona que va a entrar a los Estados Unidos a pedir un proceso, a pedir una protección en modalidad de asilo. Si la persona no presenta un asilo o si la persona no presenta un asilo sólido, si no considera el juez que es un asilo frívolo, esa persona va a estar removida. La única forma de que esa persona no termine de ser removida es que demuestre que si es regresado a su país, Venezuela, se le pueden violar los derechos humanos y le puedan brindar la protección de acuerdo a la Convención contra la Tortura, que es el withholding or removal. Pero eso es un tema que ya no depende de mí, sino depende de un juez que va a tomar el caso de esa persona que está en un proceso de remoción o de deportación. Sí, y eso se lo he comentado a muchas personas que le preguntan a uno por las redes y la gente sigue pasando porque creen que eso se convirtió en, yo digo soy venezolano y te dejan pasar, ¿no? Que es un tema de discrecionalidad del oficial de inmigración. Y entendemos el nivel de desesperación y todo lo que involucra la crisis en Venezuela, pero no te van a tratar con preferencia de ningún tipo, te tratan como tratan al centroamericano, al mexicano, al hondureño, al guatemalteco, indistintamente porque seamos venezolanos, ¿no? Es que te van a tratar como tratarían a una persona inmigrante que está rompiendo la condición de frontera. Señores, tenemos que entender que nosotros no le podemos dar la llave de nuestra casa a cualquiera que pasa por la calle. Somos muy selectivos para ver a quién permitimos entrar en nuestra casa y veamos los Estados Unidos como una gran casa. No todo el mundo puede pretender entrar a los Estados Unidos, porque si se le da puertas abiertas, si se le da frontera abierta a cualquier extranjero, vamos a estar recibiendo a terroristas, a narcotraficantes y a personas que pudieran estar involucradas en delitos de delincuencia organizada, que pudieran ser un atentado contra la salud pública en este momento para los Estados Unidos. Entonces, tenemos que entender
de que las fronteras no están abiertas. Segundo, que si nosotros entramos a los Estados Unidos vamos a entrar bajo un proceso de deportación porque no logramos demostrar que éramos admisibles porque no teníamos una visa o un pasaporte que nos permitieran entrar de manera legal. Y el parol humanitario, el grillete porque te dieron una libertad bajo reconocimiento o la fianza no te garantiza de que tu asilo sea aprobado. Tú tienes que pelear ese asilo y ese asilo tiene que ser un asilo contundente, tiene que ser un asilo fuerte, porque los asilos frívolos o que no demuestran nada van a traer las consecuencias de un proceso de deportación o un proceso de remoción. Doctor, y hubo un fuerte rumor, creo que también se lo escuché al doctor Willie Allen en una de tantas entrevistas en la radio, que hablaba con respecto a las parejas, ¿no? Que hubo un momento en que las parejas no eran detenidas y las parejas con niños que llegaron a pasar, en el caso de nuestros hermanos venezolanos, pero que de un tiempo para acá hasta el matrimonio completo lo están deteniendo, ¿no? ¿Qué información maneja usted respecto a eso? Yo tuve esta mañana un caso en la oficina de unas personas que venían de Venezuela, que se entraron por Mexicali, llegaron a Yuma y fueron detenidos. Duraron 7 días en un centro de detención, lograron a través de una pequeña entrevista demostrar tener miedo creíble, que no es la entrevista de miedo creíble, pero los entrevistó el oficial de ICE, que es un oficial deportador, consideró de que esas personas no debían ser retornadas a su país y por consiguiente les dejaron en libertad bajo su propia palabra con un grillete puesto, tanto al esposo como a la esposa, en 2 procesos distintos. Hoy la pregunta era, ¿ambos podemos aplicar a un asilo? ¿Ambos tenemos que aplicar de manera distinta a un asilo? ¿Ambos podemos aplicar en una sola aplicación porque ya estamos casados a pesar de que tenemos 2 casos distintos? Y bueno, yo les decía que efectivamente, a pesar de que cada uno tiene un proceso de deportación distinto, porque tienen alien numbers distintos. Porque perdón, doctor, los entrevistaron por separado. Claro, y uno salió a los 7 días y la otra salió a los 8. ¿Ok? Oh. Pero definitivamente existe un vínculo que no está disuelto, que es el vínculo matrimonial, y se puede entender que como matrimonio se puede llevar una sola aplicación. Se puede dar una sola aplicación de asilo. Porque y ha tenido, veces, y ha tenido usted... Germán, es que muchas veces uno solo de los esposos es el que tiene un caso sólido de asilo. A lo mejor el otro no sufrió las amenazas o las persecuciones del que está aplicando, pero tiene miedo de regresar por lo que le pasó a su esposo. Y esa persona, esa persona puede entrar en el paraguas del asilo del esposo. No, le hacía la pregunta porque uno sigue viendo comentarios de ese tipo en las redes. Ya no es tan comunicacional como al principio del mes de mayo o junio, cuando conversamos la última vez, de ver fotografías de gente pasando el río, que en su mayoría eran venezolanos. Y entonces queda la pregunta, ¿será que bajó el número de personas que se estaban sometiendo a entrar de esa manera? ¿O será que todo ese lote de gente que entró está en procesos, están detenidos? Porque hasta ahora no hay una vocería oficial de parte de alguien del gobierno, en este caso de Guaidó, que diga, bueno, hay 600 venezolanos presos que pasaron por la frontera. No hay número donde uno como periodista pueda buscar, ¿no? Claro, me llamó la atención que los documentos que le entregaron hoy a estos clientes, que es una I-220A, decía que si ellos querían tener contacto con su representante consular en los Estados Unidos. Definitivamente hay que entender que nosotros no tenemos representación legal en los Estados Unidos, producto de la dualidad que existe. Hay 2 gobiernos, hay un gobierno reconocido por los Estados Unidos y la Unión Europea, que es el gobierno de Guaidó, pero que a su vez no gobierna dentro de Venezuela, que definitivamente no tenemos representación porque ni siquiera hay una sede consular o una embajada que pueda acreditar, y eso ha traído como consecuencia hasta violaciones a derechos humanos, porque los que estamos en los Estados Unidos antes del año
2015, antes del año 2014, tenemos pasaportes vencidos que no hemos podido renovar. O sea, se nos está violando hasta el derecho a la identificación, pero ya es un problema que debe resolver el Estado venezolano, a ver si acredita algún embajador o algún cónsul, a ver si el gobierno de turno puede volver a tener relaciones bilaterales fuertes con los Estados Unidos y dejar a un lado de este gobierno de transición, el gobierno reconocido o el gobierno no reconocido. ¿Me explico? Ya es un problema de los venezolanos. Sí, y hay un gran número de familias con problemas con niños que no tienen ni siquiera cédula de identidad, que los niños se les han vencido los pasaportes. Es que hasta tú estás viviendo, Germán. O sea, no podemos obviarlo. Sí, sí. Mis hijos llegaron muy chiquitos y la que ya debe, la que primero debió tener cédula no tiene. Mis hijos llegaron muy chiquitos y para poder renovar el pasaporte tienen que tener una cédula, pero tampoco hay un proceso de cedulación aquí en los Estados Unidos para venezolanos. No. Para pasaporte. Entonces, tenemos violación a derechos humanos, que es el derecho a la identificación. No nos pueden identificar. Y para cerrar el tema de los venezolanos que entran por la frontera, ¿considera usted que se reduzca, se vaya a reducir el número de venezolanos que están usando esa alternativa o que eso se convierta en un medio tan igual como el que utilizan mexicanos, hondureños y otras nacionalidades para entrar a Estados Unidos? Fíjate, Germán, las crisis en la frontera se presentan tanto en la frontera sur, por México, ¿ok? Hacia el estado de Texas o Arizona, o la frontera oeste, por el lado de California, con la entrada de los chinos o los asiáticos que tratan de llegar por California. Son dos situaciones muy particulares. Adicional a eso, vuelvo a decir lo que dijo el Departamento de Estado: las fronteras no están abiertas. O sea, si usted se presenta ante un oficial de Custom Border Protection o de Border Patrol, usted tiene que entender efectivamente que usted no tiene admisión a los Estados Unidos porque no está entrando de manera legal y va a quedar bajo la discrecionalidad de ese oficial previa entrevista, darle o un parol humanitario o dejarlo en libertad bajo su propia palabra o confianza con un grillete, siempre y cuando usted demuestre que va a cumplir las condiciones que le imponga el deportador en ese momento. Pues que es bien delicado el tema para quienes, a pesar de todas las presiones que implica el vivir en Venezuela y el estar pasando hambre, las carencias, someterse a eso que sería invertir, la inversión sería muy grande. Por ahí lo están felicitando, doctor. Y quería... Estaba viendo y quiero mandarle saludos a muchas personas que aparecen, que se conectaron aquí. Está Fabiola, está Patricia, está Kim, un amigo y cliente, está Daricet. No, mi colega Doricel Alvarado también está por ahí conectada. Que a su esposo lo entrevistaron y dio muy buena entrevista sobre el TPS en estos días. Está Johnny, que es un cantante venezolano. Está mi amada Jennifer, que ahí nos acompaña un rato. No, qué bueno. No, el motivo de esta entrevista, doctor, era sobre todo poner al día mucha gente con el tema del TPS, porque he leído muchas noticias y a veces me causa me causa indignación el hecho de que, teniendo la posibilidad de una opción para que mucha gente pueda regularizar su estatus, mucha gente no lo ha hecho, porque es muy difícil vivir en Estados Unidos sin documentos. Uno de una u otra forma lo vive con experiencias de compañeros de trabajo o de familiares de compañeros de trabajo que te dicen: no, mi hermano duró en este país 5 años indocumentado y trabajaba haciendo los peores trabajos porque no tenía documentos, o tenía que andar en bicicleta porque no tenía papeles para comprarse un carro, o no tenía licencia. Entonces, uno no quiere que los compatriotas de uno pasen por eso, porque uno quiere que el que emigró del país por salir huyendo de aquel desastre logre oportunidades y un futuro mejor
en otra parte. Sí, efectivamente. Y adicional a esto, Germán, ya es un punto de vista muy particular. Los venezolanos somos competitivos. Muchos países latinoamericanos han recibido la migración venezolana porque es una migración de profesionales, educada. Siempre van a ver las manzanas Sí, que pudieran dañar a otros. Pero definitivamente a lo interno somos una migración selecta. Vemos cómo hoy en día los venezolanos damos la batalla en muchos campos del deporte, de la profesión, de la investigación. Con orgullo vemos no solamente a los medallistas olímpicos, vemos que muchos profesionales están hoy en día en empresas muy reconocidas por el nivel profesional de los venezolanos y esa migración que está beneficiando a otros países cuando debería de beneficiar a Venezuela. lamentablemente. Esperamos que Dios nos ilumine el camino para que de una u otra forma podamos, de lo que nos hemos nutrido, aplicarlo en nuestro país y que nos sirva de experiencia de vida, ¿no? No puedo dejar que termine esta conversación, doctor, para hablar del tema de la negociación en México. Estados Unidos ha manifestado que hay la disposición de la negociación, pero entre puertas se habla de un dando y dando. Tú me das y yo te doy. ¿Qué cree que pueda pasar en primer orden en la fulana reunión en México? Mira, yo creo que ya el régimen le dio la patada a la mesa y eso lo tenemos que reconocer cuando atentó contra líderes opositores encarcelándolos o persiguiéndolos. Por eso vimos a Freddy Guevara, que está hoy en día Sí, que detenido. está detenido. Vemos a Emilio Graterón, que pidió refugio en la embajada chilena, y otros que han aparecido en este proceso de persecución a la disidencia y a la oposición venezolana. Sin embargo, las condiciones siempre las ha puesto el régimen. Y quien impuso o quien propuso a México fue el régimen. ¿Y por qué México? Voy a hacer una similitud o una comparación que es odiosa. ¿Por qué Colombia se fue a buscar un acuerdo de paz en Cuba con la guerrilla? ¿Ok? Porque el gobierno de Cuba, el régimen de Cuba, de alguna otra forma le era beneficioso a ese momento a Colombia, al gobierno que estaba en ese momento, para firmar un Y, acuerdo y de era, paz y era el asiento de que le permitía movimiento a los guerrilleros, ¿no? a los guerrilleros. Y que Sí. hoy en día vemos que ese acuerdo de paz quedó en letra muerta, porque vemos atentados que se han venido dando hace poco en Cúcuta, un atentado explosivista que de alguna otra forma la FARC se los atribuyó. Entonces, ¿por qué México? Y es la primera pregunta que tenemos que hacer. Lo segundo que tenemos que entender es que definitivamente en el caso venezolano no podemos negociar con delincuentes. O sea, cuando nosotros vemos al régimen de Venezuela con los vínculos con el narcotráfico, con el vínculo con el terrorismo, con los vínculos con las peores alimañas del mundo, vamos a entender de que con ellos no podemos negociar, porque la restauración de la democracia no pasa por un simple voto, pasa por la reinstitucionalización de todos los poderes del Estado. Y Y a propósito de ello, a propósito lamentablemente es que lo que iba a decir, lamentablemente vemos como militares, el alto mando militar, la semana pasada le estaba cantando cumpleaños feliz a una persona que estaba muerta. Entonces, sí. definitivamente la desinstitucionalización de los poderes del Estado es algo muy grave y eso trae como consecuencia la anarquía, la corrupción y toda una serie de cosas que lamentablemente van a ser imposibles que la negociación traiga los resultados que estamos esperando. Por algo muy ¿Y qué sencillo. opinión, y que ahora que habla del voto, doctor, qué opinión le merece el tema electoral? Es difícil el tema electoral porque usted no le puede decir al enfermo no te tomes las medicinas, ¿no? Si de pronto el tema electoral pudiera generar una posible salida como una opción aparte de la negociación, ¿qué opinión le merece? ¿Estaríamos a bien utilizarlo o yo creo que o Yo lo, sería parte de otra trampa más del gobierno? lo voy a volver a decir, Germán, y ya lo he dicho muchas veces. Definitivamente el instrumento democrático se llama voto.
A través de ese instrumento democrático se pretende legitimar a un régimen. Y yo no estoy dispuesto a legitimar a un régimen criminal como el de Venezuela. Lamentablemente, entiendo que los actores políticos, que los factores de oposición, algunos creen que la salida pasa por el voto o no pueden dejar la opción democrática a un lado. Estoy convencido que eso lo que hace es que el régimen se legitime y esa legitimación la lleve a que se tenga como un gobierno democrático cuando es un régimen conculcador de derechos humanos, con vínculos con el narcotráfico, con el terrorismo, que lamentablemente es así. Sí, sería como aquella analogía de la mujer que recibe golpes del marido, pero sigue viviendo con él, ¿no? Es como la analogía de la barragana, es darle el reconocimiento de esposa al amante. Así de sencillo. Sí, es delicado el tema. Esperemos que pasen los días y podamos conversar en beneficio de una salida, que es lo que queremos todos los venezolanos. Porque si la reunión en México va a ser para que Jorge Rodríguez y su hermana y otros de la dictadura de Nicolás vayan a echarse whisky con los de la oposición para ver qué les das tú y qué te doy yo creo que de ahí no es lo que mucha gente quiere. No va a pasar de ahí. No. Quiero mandar un saludo muy especial a Henry Arevalo, que está ahí acompañándonos, Midifer Guerra, ahí está, sí. un gran amigo. Fernando también está conectado. Señor Mili Villalobos, que está ahí, otra maracucha, que vos conocéis, como dice. Qué bueno, qué bueno. No, doctor, quiero agradecerle la oportunidad. Y estamos en contacto y por supuesto voy a replicar esta entrevista para que nuestros hermanos venezolanos puedan tener información de primera mano y tomen la decisión que más les convenga para poder estar con una condición legal en este país y poder desarrollarse como todos los venezolanos queremos, para poner en alto el nombre de nuestro país y nuestro gentilicio. Doctor, el número telefónico del bufete. No tengan miedo a aplicar al TPS. No les va a traer ninguna consecuencia negativa. Aplíquenlo. No estamos esperando que nos den una residencia, pero pudiera ser una vía a la residencia. A pesar de que el TPS no da residencia, y vuelvo a dejarlo muy claro el día de hoy, el TPS no lleva a la residencia. Dentro de la reforma integral migratoria del presidente Biden están la legalización de 11 millones de inmigrantes que están en los Estados Unidos y que principalmente pudieran estar beneficiados los tepecianos y los dreamers. Ahí está. No, doctor, muchas gracias. Olvidamos dar el número telefónico del bufete y la dirección, que siempre es importante para quien quiera contactarlo, doctor. 2250 del Southwest, Tercera Avenida, Miami, Florida, 33129, Suite 301, Suite 303. Teléfono. Ahí está. 786-468-9790. Bueno, muchas gracias, doctor. Nos vemos. Si nos quieren seguir por las redes sociales, @Granado Dávila Consulting o Granado Dávila LLC. Ahí también estamos posteando los programas como tú, Germán, que nos llaman. Con mucho gusto le damos este tiempo a ustedes. Gracias. No, muchas gracias, doctor. Espero volver a tener la oportunidad en los próximos días de conversar con usted y para que la gente tenga siempre información de primera mano y como acostumbramos a hablar por esta vía, sin filtros, sin líneas editoriales, simplemente sin anestesia. Gracias, doctor. Muy buenas noches. Gracias. Y saludos para todos los que hoy se han conectado con nosotros en este contacto sin anestesia con el doctor Negar Granado. Será hasta el próximo martes, cuando de nuevo estemos por esta vía para conversar, sin filtro, sin ningún tipo de línea editorial, simplemente sin anestesia. Buenas noches para todos. Gracias, doctor. Un placer.